Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en estas primeras 3 clases de la práctica de la materia, vamos a estudiar algunos conceptos y herramientas del análisis funcional, que es la teoría matemática que se utiliza para hacer la formulación abstracta de la mecánica cuántica que vamos a ver en el curso. Así que, a modo de ilustrar las herramientas y las estructuras fundamentales que nos van a interesar a nosotros del análisis funcional, vamos a considerar un espacio vectorial que ustedes ya conocen bastante, que es el espacio Cn, ¿sí? De las n uplas de números complejos. Si tenemos dos vectores de Cn, u y b, estos vectores ustedes ya saben que tienen n componentes, ¿sí? En este espacio Cn uno puede definir un producto interno, ¿sí? Un producto interno que ustedes recordarán se define de la siguiente forma. Se define haciendo una suma de las componentes de UI conjugadas por las componentes de BI, ¿sí? Esto se conoce como producto interno. Este producto interno tiene algunas propiedades que aseguran que efectivamente sea un producto interno, para que cumpla la definición, que en un rato vamos a ver, ¿sí? Pero esto es simplemente para que vean un poco cuáles son estas estructuras. El producto interno es una cosa que nos permite decir algo sobre los ángulos entre los vectores, y en particular mide la ortogonalidad de los vectores. Vamos a poner acá entonces ángulos, ortogonalidad. ¿Sí? Si uno en Cn define este producto interno, tiene un espacio vectorial con un producto interno. Si yo tengo definido un producto interno, como este que tengo acá, además de decir cosas sobre los ángulos de los vectores, puedo decir cosas sobre el tamaño de los vectores en sí. Puedo definirme una norma de un vector. Y esa norma, con ese producto interno que definimos ahí, ustedes ya la conocen, pero en general, siempre que yo tenga un producto interno, voy a poder definirla de la siguiente forma. Es la raíz cuadrada del producto interno de un vector consigo mismo. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la norma de un vector. Y esto, digamos, va a medir un tamaño. Ya vamos a entender por qué estoy haciendo referencia a estas cosas. Va a medir el tamaño que tienen los vectores de este espacio vectorial. Y bueno, una cosa más que ustedes ya conocen, que se puede hacer en Cn, es medir o dar una idea de la distancia entre dos vectores, ¿sí? Si yo quiero darme una idea de la distancia entre dos vectores, defino la distancia entre dos vectores como la norma de la diferencia entre los dos vectores, ¿sí? Si uso en particular esta definición de la norma que se deriva del producto interno, puedo calcular la expresión de esta norma en términos de las componentes de los vectores, ¿sí? O sea que puedo calcular la distancia también entre estos dos vectores en términos de sus componentes. Esto se conoce como distancia entre dos vectores. Y bueno, no voy a sacar una flecha más acá porque esto mide justamente la distancia, pero lo que voy a decir, sin embargo, es que esta distancia me va a permitir hablar de convergencia. Para hablar de convergencia yo tengo que tener una noción de distancia para decir que cuando hago, por ejemplo, un número grande, los vectores, una sucesión se acerca cada vez más a algún elemento límite. Por ejemplo, si quiero hablar de límite, si quiero decir que una sucesión es convergente, tengo que tener una noción de distancia entre los elementos de la sucesión. Y justamente poder hablar de convergencia me va a permitir hablar también de completitud de un espacio. Bueno, fíjense que esto es muy simple, seguramente
todos lo recuerdan. Si no lo recordaban, digamos, a partir de esto se les vendrá a la mente. Acá lo que hicimos fue construir una norma y una distancia a partir de un producto interno, ¿sí? O sea, partimos de este espacio vectorial, teníamos esta estructura que definimos de producto interno y pudimos a partir de esa estructura derivar todas las otras. Pero en general, digamos, en forma más abstracta, si yo lo que tengo acá es un espacio vectorial cualquiera, no necesariamente tengo que tener un producto interno para tener una norma o una distancia, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, un espacio vectorial donde tenga definida una distancia sin que haya una norma o un producto interno, y puedo tener definida una norma sin que haya un producto interno también. Si tengo una norma, tengo una distancia derivada de esa norma que se hace de la misma forma que lo hicimos acá. Bueno, esto lo comento porque va a haber tres estructuras relevantes que están asociadas a estas ideas. Y las voy a anotar acá. Una de ellas es lo que se conoce como un espacio métrico. Así que para simplificar es un conjunto, digamos, el espacio vectorial. Es un espacio vectorial con una distancia. Después tengo la estructura de lo que se conoce como un espacio normado, que el nombre mismo nos dice que es un espacio vectorial donde hay una norma. Y por último, de lo que vamos a prestar la atención acá, vamos a tener un espacio con producto interno, que obviamente es un espacio vectorial en el cual tenemos definido un producto interno. Vamos a abreviar producto interno con PI, ¿sí? Como les dije, yo puedo tener un espacio métrico sin necesidad de tener un espacio normado y un espacio con producto interno, pero si tengo un espacio con producto interno, tengo asociado a él un espacio normado, definiendo la norma a través de ese producto interno. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a ver nosotros? Bueno, vamos a hacer un cuadro para, como les dije antes, ilustrar algunas de las cosas que van a ser relevantes. Entonces vamos a hacer tres rectángulos acá. Vamos a poner otros tres aquí. Vamos a copiar directamente estos. Bien. Ahora vamos a ver cuáles de estas estructuras van a ser relevantes. No van a ser las únicas, ¿sí? Pero para empezar son las que vamos a utilizar. Entonces, por un lado, como dije, podemos tener un espacio métrico. Recuerden que para tener un espacio métrico yo necesito tener una distancia, o sea, un conjunto donde yo pueda decir si dos vectores o no están cerca, si dos elementos o no están cerca, ¿sí? Vamos a poner espacio normado aquí. Para eso necesito tener una norma, ¿sí? Y espacio con producto interno. Para eso necesito tener un producto interno. ¿Okay? Bueno, recuerden que si yo tengo un espacio con producto interno, puedo tener uno normado y tengo definido también un espacio métrico. O sea, en esta dirección hay más estructura, ¿sí? Al bajar tenemos una estructura más compleja. Bueno, y vieron que les dije que el espacio métrico nos permitía dar una noción de la distancia y a su vez de la convergencia. Uno va a poder definir qué significa que un espacio métrico sea completo. Básicamente, en algún sentido, va a ser simplemente que unas sucesiones particulares tengan su límite dentro de ese espacio. O sea, que básicamente no tenga, digamos, agujeritos ese espacio. No es el término correcto, porque uno dice agujeros y piensa en topología. Pero básicamente es que los límites de ciertas sucesiones, que se llaman sucesiones de Cauchy, estén adentro de ese espacio.
Si uno tiene esa propiedad, o sea, si uno tiene completitud del espacio, como les dije antes, esa completitud va a estar asociada a la noción de distancia. Uno va a poder hablar de completitud si tiene una distancia. Un espacio métrico que es completo se va a llamar espacio métrico completo, porque no hay mucha originalidad en estas cosas. ¿Sí? Bueno, si uno agarra un espacio normado y lo completa, o si tiene un espacio normado completo, recuerden que tiene sentido hablar de completitud en el espacio normado, porque si yo tengo una norma me puedo definir una distancia derivada de esa norma. Así que puedo hablar de distancia, puedo hablar de completitud. Un espacio normado completo se conoce como espacio de Banach. Y si tengo un espacio con producto interno que es completo, voy a tener lo que se conoce como espacio de Hilbert. El término espacio de Hilbert probablemente lo hayan escuchado y va a ser muy relevante para nosotros en toda la cursada. Una cosa relevante es que si yo tengo un espacio métrico, hay un teorema que me va a permitir probar que siempre lo puedo completar, o sea que dado un espacio métrico siempre voy a poder tener un espacio métrico completo. O sea, si tengo ya definido una distancia, es natural poder obtener esta estructura de espacio métrico completo. Bueno, ¿y por qué esto es relevante? Porque los espacios de operadores, los operadores pueden pensarlos como matrices por ahora, pero vamos a ver que digamos, hay una idea más general de operadores. Los espacios de operadores uno los va a asignar a los observables del sistema. O sea, los observables físicos, las cosas que yo voy a poder medir, en nuestra teoría se van a representar con operadores, sí, en particular un tipo especial de operadores autoadjuntos, ya vamos a ver qué significa. Los observables físicos van a ser operadores y los operadores pueden ser descritos en términos de un espacio normado. También vamos a ver que hay una descripción que tiene más estructura, porque los operadores yo los puedo multiplicar entre sí con el conmutador, ya vamos a ver eso, y le voy a poder dar una estructura de álgebra. Pero quiero, digamos, mencionar esto acá porque un conjunto de operadores que vamos a estudiar dentro de los observables físicos, no van a ser todos, es el espacio de operadores acotados, y ese espacio va a ser un espacio normado. Bueno, pero como les dije antes, la fundamental va a ser la de espacio de Hilbert, y el espacio de Hilbert es donde uno va a representar los estados físicos de un sistema. Así que déjenme hacer un cuadrito más para cerrar con esta introducción y vamos a empezar ya a estudiar el formalismo matemático. El sistema físico, nuestro sistema, ya vamos a ver qué significa esto, estamos hablando muy en abstracto todavía. Nuestro sistema físico, nuestro sistema físico va a tener asociado un estado, en la formulación que vamos a ver. Ese estado está en el espacio de Hilbert. Sí, uno va a poder hacer mediciones. Se podrán hacer mediciones. Y las cosas que uno va a medir, las variables u observables que uno va a medir, van a estar representadas en nuestra teoría por operadores. ¿Sí? En particular, los resultados de las mediciones van a estar asociadas al espectro de estos operadores, a los autovalores en particular. Y bueno, otra cosa importante, esto no son todavía los postulados, pero es para que se vayan dando alguna idea, es que este sistema va a tener una evolución en el tiempo,
y esa devolución va a estar dictada por un operador particular que va a tener la característica de ser unitario. Esto va a estar asociado a la conservación de probabilidades, ya lo vamos a ver bien. Pero bueno, como pueden ver, hay bastantes estructuras que entender antes de poder formular bien la teoría. Y bueno, eso es un poco a lo que nos vamos a dedicar en esta primera parte del curso, en estas aproximadamente 2 o 3 clases. Bueno, vamos a empezar entonces con el formalismo matemático. Vamos a comenzar estudiando espacios de Hilbert y operadores. Para eso necesitamos recordar bien que era un producto interno y algunas propiedades que nos van a servir para probar algunos teoremas. No vamos a hacer un desarrollo matemático tan preciso, ¿sí? En general, la idea que tenemos es darles una orientación de alguna de estas cosas y que sepan cómo usarlas, pero de todos modos, si a alguno de ustedes le interesa entrar un poco más en el detalle, después les daremos bibliografía en la página web para que puedan ver estas cosas un poco mejor, y también en la página de internet vamos a subir algunos artículos y cosas que están relacionadas con esto. Entonces, antes de ir a espacios de Hilbert, como dije antes, un espacio de Hilbert es un espacio que tiene un producto interno y que es completo. ¿Sí? Así que vamos a recordar, primero que nada, que era un producto interno. Para la definición de un producto interno, yo necesito tener un espacio vectorial B. Vamos a suponer que B es un espacio vectorial sobre C. Esto significa eso. ¿Sí? Pero bueno, pueden definirlo en general sobre cualquier cuerpo, no hace falta que sean los complejos. Entonces, si tenemos una operación que simbolizamos así, tal que, vamos a decir antes que nada, ¿qué hace esta operación? Si esta operación agarra un par de vectores de ese espacio y los lleva a los complejos, ¿sí? Entonces, si esa operación tiene las siguientes propiedades, la idea es que esa operación va a ser un producto interno. Las propiedades son las siguientes. Lo que llamémoslo producto interno ya, porque ya sabemos qué vamos a hacer, pero el producto interno de un vector consigo mismo tiene que ser positivo, ¿sí? Y solamente 0 si el vector es el vector nulo. Esa es una de las propiedades que tiene que tener. Tiene que ser lineal en la segunda variable. Vamos a definir así. En este sentido, ¿sí? Esto tiene que valer para todos W, W' y B del espacio B. La linealidad entra acá también, ¿sí? Donde vamos a decir que el producto interno entre B y un número K por otro vector B tiene que sacarme el numerito limpio afuera. Esto tiene que pasar para todo B y W en el espacio B, perdón, y para todo K en los complejos. Sí, fíjense que es lineal en la segunda variable. Esta es una definición que es bastante usada en física. En los libros de matemática probablemente vean que se pide linealidad en la primera variable. ¿Sí? Y bueno, relacionado con eso, vamos a ver que, bueno, se los voy a dejar para que lo vean ustedes, es sencillo, pero otra propiedad que yo voy a pedir es que pase esto. Que si conjugo, básicamente se inviertan los elementos. También esto para todo B y W. De esta propiedad 4 y de esta 3, uno saca que en la primera variable, esto digamos no es algo que lo pedimos, lo anoto acá para que lo sepan, uno saca que en la primera variable lo que tiene que valer es esto, o lo que vale es esto. Si sale el número conjugado. Lo dejo ahí un minuto para que lo puedan copiar, pero ahora lo vamos a borrar porque no es parte de la definición. ¿Sí? Borramos.
Entonces, si esta operación bilineal que me manda dos vectores al conjunto de complejos, B con esta operación es entonces un espacio con producto interno. Lo bueno acá es que se puede corregir más fácil que con la tiza. Entonces, para entender esto, seguramente recuerdan que Cn es un espacio con producto interno, seguramente lo probaron ya, vamos a escribirlo acá, pero además de ese vamos a poner otro ejemplo. Cn con este producto, el que definimos antes, le saco directamente las rayitas de vector, ¿sí? Va a quedar explícito en que estamos hablando acá de componentes que son vectores. Entonces esto es un espacio con producto interno, como dijimos antes. Y ustedes pueden probar que efectivamente este producto interno cumple todas estas 4 propiedades que vimos antes, ¿sí? Otro ejemplo que quiero que verifiquen es el espacio de las funciones continuas de un intervalo al conjunto de números complejos. Vamos a anotar acá. Esto es espacio de funciones continuas de AB a los complejos, ¿sí? O sea, funciones que agarran valores en un intervalo y los llevan, dan numeritos. Entonces, este conjunto, este espacio vectorial, con el producto interno definido de esta forma, para dos funciones, definido como la integral de una función conjugada por la otra, es también un espacio con producto interno. ¿Ok? Quiero que, este es bastante sencillo, quiero que este lo verifiquen también, así que este queda para ustedes verificar. ¿Ok? Bueno, vamos a dar otra definición que va a ser útil a lo largo del curso, de ortogonalidad. La idea de esto, probablemente muchos ya recuerden esto, pero la idea de esto es fijar lenguaje común y repasar cosas, porque si no las usaron es probable que se las hayan olvidado, así que aprovechen estas clases para revisar todo eso, ¿sí? Entonces vamos a decir que dos vectores que están en un espacio con producto interno, si no lo voy a anotar acá para simplificar, son ortogonales y esto lo vamos a anotar así, si B con W es igual a 0, si el producto interno es 0. ¿Ok? Y bueno, más en general, uno va a poder decir que tiene un conjunto ortogonal si los pares de productos internos entre dos pares de vectores distintos es 0. Si en particular, déjenme resaltar la definición de conjunto ortonormal. Para un conjunto ortonormal, si el conjunto está dado, digamos, por ciertos B sub alfa, ¿sí? Donde los índices alfa pertenecen a un conjunto, si estos índices pueden ser discretos, pueden ser 5 vectores distintos, o pueden ser un continuo, digamos, de vectores, un conjunto ortonormal, entonces va a cumplir la siguiente propiedad. Para todo alfa y beta en el conjunto de índices, ¿sí?
O sea, básicamente los vectores de este conjunto, entre sí, dos vectores distintos, tienen producto interno cero, o sea, son ortogonales, pero además uno de estos vectores, todos los vectores en particular, cuando yo tomo el producto interno consigo mismo me da 1, ¿sí? Me da la delta de alfa alfa, que es 1, y eso lo que me está diciendo es que la norma de los vectores es 1. Si conjunto ortonormal, la norma de un vector es 1, conjunto ortogonal, en principio la norma de uno de los vectores puede no ser 1, ¿sí? ¿Ok? Quiero resaltar este porque muchas veces vamos a hablar de conjuntos ortonormales. Y recuerden que tiene sentido decir que la norma sea 1 porque ya les comenté antes que yo podía agarrar y definir un producto interno, una norma a partir del producto interno. Entonces, bueno, vamos a ver algunas propiedades. Y vamos a empezar viendo una que ustedes ya conocen, que la conocen como teorema de Pitágoras, ¿sí? Si dos vectores son ortogonales, entonces el módulo cuadrado de la suma de ellos es la suma de los módulos cuadrados, ¿sí? Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es usar lo poco que sabemos, ¿sí? Vamos a escribir qué es esa norma al cuadrado de la suma. Recuerden que acá estamos trabajando suponiendo que tenemos un espacio con producto interno, ¿sí? Así que la norma es la que se hereda de ese espacio con producto interno. La norma entre la suma de los dos vectores es entonces el producto interno de la suma de vectores consigo mismo, ¿sí? Y usando las propiedades del producto interno uno puede distribuir esta suma, ¿sí? Usando la linealidad. Esto me da 4 términos. Y bueno, en estos 4 términos podemos identificar la norma de b al cuadrado, la norma de w al cuadrado, ¿sí? Y estos en generales van a ser cosas positivas porque es un producto interno. O sea que uno de entrada podría decir que esto al cuadrado es mayor o igual a la suma de este módulo más este módulo al cuadrado, de estas normas, perdón, al cuadrado. Pero como los vectores son ortogonales, sabemos que el producto interno de estos es 0, ¿sí? Entonces de acá sale la igualdad. Que era lo que estábamos buscando. Más en general, acá termina la demostración, siempre esto es un comentario, pero en general si uno en vez de tener dos vectores tiene un conjunto de vectores que son ortogonales, va a valer una propiedad análoga. ¿Sí? O sea, si yo calculo la norma de la suma de los vectores al cuadrado, esto va a ser igual a la suma al cuadrado de cada norma. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con otra propiedad que esta sí es la que se conoce como teorema de Pitágoras en la literatura matemática. Teorema de Pitágoras. Y lo que nos dice es lo siguiente: si tenemos un conjunto ahora ortonormal de vectores, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos n vectores que forman un conjunto ortonormal y un vector b también del espacio, entonces vale lo siguiente: vale que la norma de b al cuadrado es la siguiente suma, ¿sí? De dos términos. Acá aparece el valor absoluto del producto interno entre b
y los vectores del conjunto ortonormal al cuadrado. Y después aparece la norma de un vector particular. También al cuadrado. Entonces, bueno, para demostrar esto, fíjense que el mismo enunciado nos da una idea de que hay un vector que es particular, ¿sí? Que es este que aparece acá. Acá tenemos la norma de esta diferencia de vectores. Así que vamos a ponerle un nombre a ese vector, que va a ser importante. Definámoslo como W. Hoy voy a poner directamente sobre J, se entiende que estoy sumando siempre sobre todos los índices de J1 hasta N. Y bueno, lo que vamos a hacer es escribir a B, al vector B, como B menos W más W. Sí, esto es lo mismo que B, es trivial. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque si probamos que este vector que está acá es ortogonal a este vector que está acá, la propiedad va a salir sencillamente de lo que vimos antes. Entonces lo que vamos a querer probar es que B menos W, vamos a probar que B menos W es ortogonal a W. Entonces para eso vamos a calcular el producto interno, ¿sí? Entre los dos. Esto es el producto interno de W con B menos el producto interno de W con W. ¿Ok? Y bueno, esta parte vamos a escribir por ahora qué es, ¿sí? Vamos a escribir lo que es W, que lo tenemos acá arriba. Es esto con B, menos. Y esto que está acá, fíjense que es la norma de W. Como los BJ son vectores ortonormales, cada uno tiene norma 1, ¿sí? Así que la norma de W se obtiene simplemente agarrando los coeficientes que están acá, tomándoles módulo, elevándolos al cuadrado y sumándolos. Revísenlo, pero me parece que se sigue, ¿no? Así que bueno, esto es la norma y esto es lo que tenemos acá. Y fíjense que acá lo que podemos usar son las propiedades del producto interno para sacar este numerito y la suma afuera, ¿sí? Usando la linealidad. Pero hay que tener cuidado porque en este caso el número que está multiplicando este vector está en la primera variable. Y nosotros dijimos que la linealidad era en la segunda variable. Así que este número que está acá va a salir conjugado de la primera variable. Esa propiedad la pusimos al principio. Entonces me queda eso afuera y después esto que está acá, menos esto. Y bueno, ya verán que efectivamente esto es simplemente el módulo del numerito al cuadrado, que es lo mismo que tengo acá, así que todo esto es 0. Entonces, lo que saco de acá es que W es perpendicular a B menos W, ¿sí? Y entonces tengo ahora dos vectores que son ortogonales, entonces puedo usar la propiedad que probamos antes. Vamos a buscarla. Es esta que estaba acá, en la forma que nos interesa ahora es esta, ¿sí? Que ahora es en su versión simple. Así que puedo escribir que la norma de la suma de los dos vectores al cuadrado es igual a la norma de W al cuadrado, el primero, más la norma del segundo al cuadrado. Y fíjense que esto que está acá es simplemente la norma de B al cuadrado.
Si miran bien entonces, ¿qué era lo que queríamos probar? ¿Qué era esto que está acá? Tenemos por un lado la norma de b al cuadrado. ¿Qué es esto? Es la norma de w al cuadrado, que fíjense que es esto que está acá, ¿sí? Es la norma de este vector, w al cuadrado. Ya lo habíamos calculado antes, de hecho, lo habíamos calculado acá en este paso. Y después aparece sumando la norma de b menos w al cuadrado, que es justamente lo que aparece acá, b menos w norma al cuadrado. ¿Ok? O sea que de acá, de esta propiedad, ya sale el resultado. Bueno, vamos a ver un par de desigualdades más. Son varias, pero bueno, nos van a servir eventualmente en algunos casos. En realidad estas que estuvimos viendo recién nos van a servir para demostrar estas dos que vamos a presentar ahora. Una es la desigualdad de Bessel. La desigualdad de Bessel nos dice que si tenemos un conjunto de vectores ortonormal, ¿sí? Entonces vale la siguiente desigualdad. El módulo de un vector del espacio al cuadrado, perdón, es mayor o igual, es una desigualdad, que la suma de los valores absolutos de este producto interno. Ok, fíjense que esta demostración es trivial si usamos Pitágoras. Vamos a poner teorema anterior, así queda claro. O propiedad anterior, mejor dicho, porque no le pusimos nombre de teorema. Y es trivial porque fíjense que antes la propiedad anterior lo que nos decía era esto que tenemos acá, ¿sí? Este era un vector cualquiera y esto era un conjunto de vectores ortonormales, es justamente el caso en el que estamos ahora, y nos decía que la norma al cuadrado del vector era esta suma más algo, pero este algo es positivo, así que esa norma tiene que ser mayor o igual a esto, o sea, se prueba trivialmente. Bueno, una más que vamos a ver es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta desigualdad nos dice que si tenemos vectores directamente en el espacio, con producto interno, el módulo del producto interno entre dos vectores va a ser menor o igual al producto de las normas de cada uno de esos vectores. Y la demostración de este teorema la vamos a hacer por casos, ¿sí? Primero, sí, vamos a considerar el caso en el que W sea el vector nulo. Fíjense que si W es el vector nulo, esto es 0 y este lado es 0, así que hay una igualdad trivial. O sea que en particular vale la desigualdad. Y entonces, ahora nos vamos a lo otro que nos queda, que es si W no es 0. Si W no es 0, entonces el conjunto que está dado por un solo vector, por este vector, W sobre su norma. Fíjense que podemos tomar la norma y dividir acá porque sabemos que la norma no es 0, porque el producto interno de W consigo mismo no es 0. Es 0 solamente si W es 0. ¿Sí? Entonces, este conjunto con un solo elemento es ortonormal, ¿sí? Por la definición que dimos. Y entonces, con este conjunto ortonormal, podemos usar la desigualdad de Bessel.
Entonces, usando la desigualdad de Bessel, lo que sabemos es que la norma de un vector cualquiera al cuadrado va a ser mayor o igual que el valor absoluto del producto interno. Fíjense, acá aparece la sumatoria sobre todos los elementos del conjunto ortonormal. Ahora tenemos un solo elemento, así que no va a haber sumatoria. Va a aparecer directamente dicho elemento y en producto interno sí con el vector b. Esto va a ser mayor o igual que el valor absoluto al cuadrado. Y usando, bueno, las propiedades del producto interno, esto lo podemos sacar. Aparece conjugado, pero como acá aparece un módulo cuadrado, no molesta. Fíjense que lo podemos pasar multiplicando para allá. Y lo que tenemos es que el producto de los cuadrados de las normas es mayor o igual al módulo del producto interno. ¿Sí? Y bueno, acá sale trivialmente porque todas estas cosas que tenemos al cuadrado son positivas, así que sale esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Ok? En la guía, si mal no recuerdo, hay una derivación alternativa que van a ver de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Es una desigualdad muy conocida que probablemente quizás ya vieron incluso alguna demostración antes de esto. Bueno, por último, antes de terminar con esto y seguir adelante, les comento una curiosidad nada más. Esto fuera de lo que nos interesa, pero vamos a escribirlo aquí. Es por si a alguno les interesa. Vieron que yo les dije que si yo tenía un producto interno podía derivar una norma. Bueno, pero en general puedo tener una norma sin tener producto interno. Puedo tener un espacio con norma sin tener un espacio con producto interno. Entonces, hay una identidad que se conoce como identidad del paralelogramo. Sí, esta identidad lo que dice es que esta suma tiene que ser igual a esta otra suma. Gráficamente, si yo tengo dos vectores, B y W, puede salir mal el dibujo, pero puedo corregir. Entonces vamos a hacer lo más prolijo que se pueda. Si tengo entonces dos vectores B, vamos a sacarle el vector porque no lo estuve poniendo, B y W. La suma de los dos vectores sería este otro vector, el diagonal. Este sería B más W. Ahora lo vamos a hacer con un color distinto, vamos a aprovechar que tenemos tecnología, que es más fácil conseguir esto que las tizas en general de colores. Acá tenemos, lo voy a poner acá afuera, B más W. Y este otro que está acá, es B menos W. B menos W es este que está acá. Está bien, menos W, está bien, ok. Ok, porque recuerden que este que está acá también es B, si lo pensamos en forma libre. Entonces, lo que nos está diciendo esta desigualdad, fíjense que es que la suma de las normas de los lados es igual a la suma de las normas de las diagonales. Bueno, esta identidad no vale siempre. Esta identidad vale solo si la norma proviene de un producto interno. Así que bueno, si ustedes en algún momento tienen una norma, que se las dan con alguna propiedad, y no saben si deriva o no de un producto interno, lo que pueden hacer es chequear si vale esta identidad del paralelogramo. Vale solamente si la norma proviene de un producto interno. Es simplemente una curiosidad que quería comentarles, porque bueno, hay muchas cosas que
este tema que no vieron y me parecía que era algo divertido de ver. Bueno, ahora vamos a seguir un poco más con la clase de hoy. Sé que esto se puede hacer un poco pesado, pero les recomiendo que antes de avanzar revisen si todo esto lo siguieron bien y si lo entendieron, vamos a lo siguiente. Bueno, si revisaron todo y lo entendieron bien, vamos a seguir adelante entonces. Vamos a ver, vamos a escribir la definición de lo que es un espacio de Hilbert, ¿sí? Como les dije, no nos vamos a meter en muchos detalles que no van a ser muy relevantes para nosotros, y ahora les voy a contar en parte por qué. Entonces, un espacio con producto interno, ¿sí? Lo abrevio así, que es completo como espacio métrico, se denomina espacio de Hilbert. Bueno, yo sé que esta línea, completo como espacio métrico, mucho no significa para ustedes, si no vieron espacios métricos. Algo les comenté al comienzo, que para hablar de completitud uno tiene que asegurarse o uno tiene que probar que toda sucesión de Cauchy, que es un tipo de sucesiones particulares, converge en el espacio, ¿sí? Y bueno, la convergencia uno la puede plantear si uno tiene la noción de distancia, ¿sí? Por eso uno habla acá de completo como espacio métrico. Esa es la definición concreta de lo que es un espacio de Hilbert. Nosotros no vamos a ver, lo voy a anotar acá para que quede claro, no vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Lo importante va a ser saber que siempre que yo tenga un espacio con producto interno, siempre lo voy a poder completar para obtener un Hilbert. Para obtener un espacio de Hilbert. Eso en esencia es tan simple como decir, si yo tengo un espacio con producto interno que cuando miro la estructura como espacio métrico no es completo, o sea, no todas las sucesiones de Cauchy son convergentes, bueno, yo voy a poder agarrar y voy a poder meter los límites de esas sucesiones, ¿sí? Al espacio, y ese espacio que voy a obtener sí va a ser un espacio de Hilbert. Por eso no nos vamos a preocupar, porque en general todo espacio métrico, independientemente de si uno tiene las estructuras agregadas de producto interno o de norma, todo espacio métrico siempre se puede completar para obtener un espacio métrico completo. Entonces no nos vamos a meter en ese detalle. En esencia, muchas de las cosas que vamos a poder ver en un Hilbert van a ser similares a las que ustedes conocen del espacio con producto interno CN o RN, por ejemplo. Pero lo que sí vamos a ver son algunos teoremas que obviamente no vamos a demostrar porque no entendemos ni siquiera bien la definición esta acá en la clase, pero vamos a ver unos teoremas y resultados que son relevantes a la hora de hablar de espacios de Hilbert, y en particular alguno de ellos nos va a permitir motivar una notación que vamos a utilizar más adelante. Entonces déjenme anotar eso acá. Y los teoremas, digamos, que veamos, los vamos a ver obviamente sin demostración. Entonces, le voy a poner numeritos acá, vamos a ver el primer teorema. Teorema 1. Todo espacio de Hilbert, déjenme anotar así, espacio de Hilbert,
vamos a ponerle H al espacio de Hilbert. Todo espacio de Hilbert tiene una base ortonormal. Una base ortonormal que vamos a escribir así. Conjunto de elementos que pertenecen al Hilbert, ¿sí? Donde alfa, como dijimos antes, está en algún conjunto. Este I es una letra genérica que pongo para decir que alfa no necesariamente es un índice discreto, puede ser un índice continuo. ¿Ok? Hay distintos acercamientos a la presentación del análisis funcional y cómo uno define un espacio de Hilbert. Yo acá, me olvidé de decirlo antes, estoy siguiendo la presentación que se hace en el libro de Ray y Simon de análisis funcional, que le subimos la referencia a la página, ¿sí? La base ortonormal o la base de un espacio de Hilbert se define previamente como un conjunto que es maximal respecto a una inclusión, no importan los detalles. Pero bueno, uno puede probar que si tiene un espacio de Hilbert, uno tiene ese conjunto, uno tiene lo que uno denomina una base. Y para nosotros, lo que va a ser importante, este es el teorema, ¿sí? Es que esa base nos permite hacer algunas cosas. Para que entiendan qué significa o qué podemos sacar de tener una base en el espacio de Hilbert. Es algo parecido a lo que uno tiene en un espacio vectorial normal. Entonces, una de las cosas que podemos sacar es que si tenemos un vector, me olvidé el vector, si tenemos un vector W que pertenece al espacio de Hilbert, entonces ese vector W yo lo voy a poder escribir de la siguiente forma, en términos de los elementos de la base. ¿Sí? Que fíjense que esto es lo que uno espera en general de una base, antes de hablar de espacios de Hilbert, de una base de un espacio vectorial. Uno espera poder escribir a cualquier vector del espacio vectorial en términos de esa base. Los coeficientes son el producto interno de los vectores de la base con el vector. Acá lo que pasa es que la suma no necesariamente es una suma discreta, ¿sí? El índice este puede ser continuo en principio. Pero bueno, hay algo más acá que uno puede decir. Agrego esto, así que la norma del vector W al cuadrado se obtiene así. Déjenme borrar. Ahí. Módulo del producto interno. Y lo importante es, lo que les decía, es algo más que uno puede agregar. Es que, digamos, de esta suma, fíjense que acá aparecen estos coeficientes, solamente una cantidad a lo sumo numerable de estos coeficientes es distinto de cero. Entonces déjenme anotarlo. O sea, en principio el teorema nos asegura que tenemos una base, pero uno puede trabajar y ver que si bien en principio cualquier vector del espacio de Hilbert se escribiría como una suma continua, si tenemos un espacio de Hilbert hecho y derecho, esta suma es a lo sumo numerable, ¿sí? Porque solamente una cantidad numerable de estos coeficientes son distintos de cero. Y bueno, otra cosa que es razonable esperar cuando tenemos una base es que si uno tiene números del cuerpo, ¿sí? Y esos números tienen una suma que es en módulo, digamos, cuadrado acotada, entonces
el vector W que uno tiene definiéndolo de esta forma, ¿sí? Como una combinación lineal de los numeritos por los elementos de la base de Hilbert. Entonces ese W va a pertenecer al espacio de Hilbert. O sea, las combinaciones lineales de vectores de la base me dan elementos del Hilbert. Y bueno, más aún uno puede probar cómo tener los coeficientes. Yo lo pongo por completitud. Los coeficientes C alfa cumplen esto. ¿Ok? Bueno, como les dije, no estamos demostrando el teorema, no sabemos en términos concretos qué significa una base de Hilbert, ¿sí? Pero sí sabemos que todo espacio de Hilbert va a tener una base. O sea, nosotros vamos a considerar sistemas físicos cuyos espacio de estado esté descrito por un espacio de Hilbert. Y entonces sabemos que vamos a poder encontrar una base siempre del espacio de Hilbert y que eso nos va a permitir descomponer a los vectores de ese espacio en términos de esa base. Por esto este comentario. Vamos a otro comentario también que quizás de vuelta no se entiende mucho, pero que es relevante, digamos, conocer el resultado. Entonces dijimos que todo espacio de Hilbert tenía una base de Hilbert, ¿sí? Ahora vamos a decir qué pasa con algunos espacios de Hilbert particulares. Bueno, este es el teorema 2. Nos dice que si tenemos un espacio de Hilbert que es separable, ¿sí? De vuelta, la separabilidad es otra propiedad que no vamos a entender demasiado acá. Lo relevante va a ser que los espacios de estados de nuestro sistema vamos a considerar que siempre son separables. No necesariamente siempre así, pero en general en los sistemas que vamos a estudiar sí va a ser así. Todo espacio de Hilbert que sea separable va a tener a lo sumo una base numerable. Va a tener una base que sea a lo sumo numerable. Fíjense que esto es distinto a lo que habíamos dicho antes. Nosotros antes habíamos dicho que el Hilbert tenía una base, al menos. Uno podía encontrar una base en el espacio de Hilbert. Esa base podía ser una base continua, ¿ok? De vectores que estén etiquetados por un índice que fuese continuo. Lo que uno sabía era que cualquier vector del Hilbert, en definitiva, se iba a poder descomponer como una suma finita de elementos, numerable, puede ser infinita, numerable, de elementos de esa base. Pero los elementos de la base siguen siendo un conjunto continuo, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que si el espacio de Hilbert es separable, entonces seguro tenemos una base que sea numerable. O sea, este índice acá y es un conjunto numerable. ¿Okay? Y esto permite concluir, bueno, como ven, no estamos viendo mucho los detalles, es para que tengan una idea de las cosas que se van a poder hacer y vamos a ver cómo usarlas después. Esto permite concluir en definitiva que si un espacio es separable, y la dimensión del espacio es finita, vamos a llamarle n, es menor a infinito, entonces ese espacio va a ser isomorfo al espacio Cn o Rn, de acuerdo, Rn, perdón. Mientras que si la dimensión del espacio de Hilbert es infinita, ese espacio va a ser isomorfo al espacio L2. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, en definitiva, vamos a borrar el Rn acá para no distraernos. En definitiva, lo que nos dice esto es que si yo estoy considerando que el espacio de Hilbert de mi sistema es separable, que es algo que nosotros vamos a asumir que es así en el curso, entonces, si el sistema tiene dimensión finita, básicamente el espacio de estados
va a ser lo mismo que Cn. Va a ser isomorfo, eso significa que hay una transformación biunívoca entre los elementos de acá y los de acá que preserva ciertas cosas, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar en vez de en el espacio directamente en Cn. Mientras que si el espacio es infinito, ya no voy a poder trabajar en Cn, pero bueno, voy a poder trabajar en este espacio L2, que a grandes rasgos ahora vamos a decirles que es el conjunto de funciones de cuadrado integrable. Un poquito más adelante vamos a ver un poco más de detalle de cómo hacer que efectivamente esto sea un espacio de Hilbert. Pero esencialmente son funciones de cuadrado integrable, ¿sí? O sea, este teorema es importante porque permite concluir que si un espacio de Hilbert es separable, nos alcanza a estudiar dos tipos de espacios de Hilbert. Cn, que ustedes ya lo conocen mucho, Cn con el producto interno que ya mencionamos antes, o este espacio de funciones de cuadrado integrable, ¿sí? De clases de funciones de cuadrado integrable, que vamos a ver un poquito más adelante. Por eso es relevante este teorema. Nos reduce muchísimo el estudio que podemos hacer, digamos, que tenemos que hacer de los espacios de Hilbert. Y bueno, déjenme anotar acá por completitud, así quedan los tres teoremas juntos. Uno que vamos a ver sobre el final de la clase de hoy, que se conoce como lema de Riesz. Voy a anotarlo acá simplemente, para que quede acá, porque es importante, pero lo veremos en un rato, ¿sí? Lo dejamos acá por ahora. Bueno, antes de hablar del lema de Riesz, entonces vamos a necesitar decir algunas cosas sobre operadores, ¿sí? Entonces, vamos a ver alguna definición. Imagino que con el correr de las clases me voy a acostumbrar un poco más y la letra va a ser un poco más prolija. Por ahora les pido un poco de paciencia. Vamos a dar una definición entonces de qué es un operador acotado, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos dos espacios de Hilbert, ¿sí? H1 y H2 espacios de Hilbert. Estoy anotándolo así por ahora para que recuerden que el espacio de Hilbert consiste de un conjunto y un producto interno, ¿sí? Que además es completo. Entonces tenemos un H1 y un H2, que son ambos espacios de Hilbert, y un operador entre dichos espacios. Esto es simplemente sí una transformación lineal. Vamos a ponerle directamente un operador. A veces el término operador se reserva para hablar de transformaciones lineales del espacio en sí mismo, depende mucho de la notación. Vamos a llamarlo operador, simplemente es una transformación lineal de H1 en H2. ¿Sí? Entonces, uno dice que T es acotado, que T es un operador acotado, si, vamos a ponerlo acá porque es un poco largo, si existe un número C positivo, tal que la norma de la transformación lineal actuando sobre un vector del espacio de Hilbert 1, ¿sí? Se puede acotar en forma superior por la norma esencialmente del vector. Y esto tiene que suceder para todos los vectores B de H1. Entendamos un poquito esto porque quizás confunde porque no había normas. Tenemos el espacio de Hilbert H1 y el producto interno que viene con ese espacio de Hilbert 1. Esta norma 1 es la que se deriva justamente de este producto interno, ¿ok? Esta norma 2 es la que se deriva del producto interno que tenemos en el espacio de Hilbert H2, ¿ok? Y bueno, fíjense que la transformación lineal va del espacio H1 al H2, así que los vectores a los cuales yo le aplico la transformación lineal tienen que estar en el H1. Si yo
la transformación lineal de cualquier vector de H1 la puedo acotar esencialmente por su norma, por algún numerito C positivo, entonces esa transformación T es una transformación acotada. ¿Ok? Entonces, para entenderlo vamos a ver un ejemplo de un operador acotado muy sencillo. Pueden jugar después con estas cosas y buscar más operadores acotados. Ya vamos a hablar un poco más y vamos a ver que nos vamos a cruzar con operadores no acotados también en la teoría. Entonces, consideremos el caso en el cual tomamos H1 igual a H2 igual a Cn, ¿sí? El espacio de Hilbert Cn, de manera de que T va de Cn a Cn. Entonces, definimos la transformación T, la definimos como la identidad en N, ¿sí? Estos espacios son duplas, n-uplas, perdón, vectores n-uplas. Entonces esta transformación uno la puede pensar esencialmente como una matriz. ¿Sí? Si toma una base en esos espacios, sería una matriz que tiene unos en la diagonal y después todos ceros. Vamos a ver que este operador T es acotado. Y para hacerlo, consideremos la acción de T sobre un vector. ¿Sí? T actuando sobre B es simplemente la identidad, como lo definimos, ¿sí? Actuando sobre B, vamos a sacar el puntito, y la identidad me deja el vector igual, ¿sí? Así que esto es B. Entonces, si tomamos norma de esto, la norma de T de B es igual a la norma de B. Y esto en particular es menor o igual a 1 por la norma de B. Esto ocurre para cualquier B del espacio de Hilbert Cn. ¿Ok? Fíjense que este C es un numerito positivo. Entonces, este operador es acotado. ¿Ok? Como les dije antes, en mecánica cuántica van a ser bastante relevantes los operadores no acotados, ¿sí? Lo que tienen los operadores acotados es que la teoría matemática es más sencilla. Los operadores no acotados tienen una teoría que es bastante más complicada. Así que muchas de las cosas que nosotros vamos a pensar o que vamos a deducir, las vamos a deducir considerando que los operadores son acotados y simplemente vamos a extrapolar muchas propiedades aun cuando estemos usando operadores no acotados. Simplemente tengan en mente que hay cosas que pueden cambiar o que hay que modificar, quizás que hay que meterse en detalles para que tengan sentido, digamos. Quizás más adelante, cuando sea relevante, hablamos un poco de eso, pero bueno, por ahora quiero que lo tengan en mente. Una cosa más que quiero comentar, que es simplemente para que lo sepan y porque después va a aparecer un nombre para que entiendan de dónde viene ese nombre, es que un operador T que es acotado es automáticamente continuo. Y continuo, digamos, no vemos los detalles, pero es simplemente en el sentido que uno se imagina la continuidad usual, ¿sí? O sea, si uno intenta plantear la continuidad en el espacio de operadores, ¿sí? Un operador que es continuo tiene que ser sí o sí acotado, y un operador que es acotado es automáticamente continuo. Bueno, vamos a ver un ejemplo más de un operador acotado que va a ser relevante. Entonces consideremos un vector de H1, ¿sí? Un espacio cualquiera, un espacio de Hilbert cualquiera, y H2, el espacio, digamos, de llegada de la transformación lineal, pensemos que es C,
¿sí? El espacio de los números complejos ahora. No n sino solamente los números. Entonces vamos a definir una transformación que va a depender del vector este que yo fije. Yo voy a agarrar uno cualquiera de un espacio de Hilbert genérico que no voy a fijar, de H1, y voy a definir una transformación de H1 a C, que lo que hace es agarrarme un W de H1 y me lo manda a este número. O sea, TB actuando sobre un W, lo que me da es este producto interno. Sí, el producto interno en el espacio 1. Fíjense que esto está bien definido porque el B yo lo fijé acá, ¿sí? Es un vector H1, así que está completamente, estoy completamente autorizado a hacer este producto interno. Lo que hay que ver es que esta definición que uno hace para todo W de H1 efectivamente da una transformación lineal. ¿Sí? Bueno, eso lo dejo que lo verifiquen, pero bueno, lo que vamos a ver es que es un operador acotado eso. Vean que es un operador. Y bueno, fíjense que acá vamos a usar la desigualdad de Bessel para hacer esto. TB de W en norma es el producto interno de B con W. ¿Sí? Acá, digamos, la norma es la norma que tenemos. Déjenme poner un 2 acá. Bueno, vamos a obviarlo porque no le puse 2 ahí. Es la norma del espacio de llegada, así que es H2, que en este caso es C. La norma en ese espacio de los vectores es simplemente el valor absoluto de los numeritos, ¿ok? Porque son números, esos vectores. Entonces, acá tenemos el valor absoluto de este producto interno. Y esto, fíjense que por la desigualdad de Bessel, es menor o igual al producto de las normas de cada vector. ¿Ok? Acá vamos a anotarlo con color. Usamos la desigualdad de Bessel. ¿Sí? Y bueno, fíjense que esto vale para todo vector W. Uy, ahí está. Para todo vector W del espacio H1, pero este que está acá está fijo. Este vector está fijo, yo lo elegí, ¿sí? Así que esto que está acá en definitiva es un número, es un C y es positivo porque es una norma. Así que fíjense que este lado, que es la norma de la transformación lineal actuando sobre el vector, me da menor o igual a este lado que está acá, ¿sí? Que es un numerito por el vector, por la norma del vector. O sea que esta transformación, según la definición que vimos antes, es una transformación acotada, me da un operador acotado. ¿Ok? Entonces, esta transformación, ¿por qué la estamos introduciendo? Es, en parte, bueno, para que entiendan qué significa que un operador sea acotado, para que puedan aprender a usar la definición, pero además porque esta transformación va a ser importante y me va a permitir definir una correspondencia entre los vectores de H1 y lo que vamos a denominar el dual continuo de H1 que vamos a definir ahora. Entonces, consideremos H un espacio de Hilbert sobre C, si el cuerpo es C. El conjunto de operadores acotados de H en C, ¿sí? Operadores que agarran un elemento de H y lo mandan a C, se denomina
el dual continuo en realidad del espacio de Hilbert H. Y lo vamos a denotar con un asterisco, H estrella. ¿Ok? O sea, para que quede claro, vamos a anotar acá en forma más precisa que es esto. H tilde es un conjunto de transformaciones lineales que van del espacio de Hilbert en números, ¿sí? De modo que esas transformaciones son acotadas. ¿Ok? En general, digamos, el dual es conjunto de transformaciones del espacio en el cuerpo, ¿sí? Si acá el espacio de Hilbert estuviese sobre R, consideramos las transformaciones de Hilbert de H sobre R, siempre del espacio al cuerpo. El dual es en general sin la necesidad de que sea acotado, se le agrega la palabra continuo cuando es acotado, porque como dije antes, uno puede mostrar que continuidad y operador acotado es lo mismo en definitiva. Por eso el nombre continuo. Quizás en algún momento nosotros decimos el espacio dual, tengan presente que nos vamos a estar refiriendo en general al dual continuo. De todas formas, estas cosas son para darles algunas ideas y es más para motivar todo lo que vamos a ver que para después usar, digamos, con detalle estas cosas. Bueno, pero es necesario hablar de esto porque el lema de Riest, que es lo último que vamos a ver, que es algo que van a ver que motiva bastante, en particular la notación de Dirac, hace referencia al dual continuo. Entonces, vamos a anotar acá el lema de Riest y con esto ya terminamos esta clase. Supongamos que tenemos entonces un espacio vectorial, ¿sí? Vamos a poner un espacio de Hilbert, no nos vamos a meter en detalle. Es lo que vamos a usar. Tengamos un espacio de Hilbert. Entonces, para cada transformación T del dual continuo al espacio de Hilbert, existe un único BT perteneciente al Hilbert, tal que la transformación T actuando sobre un vector se puede escribir como el producto interno entre este vector único acá en el H y W para todo W en el Hilbert. Ahora hacemos un dibujito, pero le damos de vuelta. Tenemos un espacio de Hilbert. Si yo considero una transformación que esté en el dual continuo, ¿sí? O sea, agarro un operador que mande elementos del Hilbert a los números complejos, ¿sí? Y que además sea acotado. Y bueno, entonces la acción que tiene ese operador sobre los vectores del espacio de Hilbert, esta parte, ¿sí? La acción que tiene T sobre un elemento W del Hilbert, la puedo escribir en forma equivalente utilizando un vector en el Hilbert, un vector que le pongo sub T para decir que está asociado a esta transformación, es único, ¿sí? Y ese BT me reproduce, digamos, la acción de la transformación sobre B haciendo un producto interno con B. Esto pasa para cualquier vector W. Entonces, vamos a hacer un dibujito acá. Vamos a hacer un dibujito mejor, ya que tenemos formas acá disponibles. Recuerden que mientras hago el dibujo les recuerdo que antes lo que habíamos visto era que yo podía definirme una transformación lineal acotada usando el producto interno, ¿sí? Vamos a subir para que lo vean. Era esta que estaba acá. Yo agarraba un espacio de Hilbert cualquiera y miraba las transformaciones del espacio dual, ¿sí? Me definía una transformación particular del espacio dual, que era simplemente hacer el producto interno de cualquier vector con un vector fijo, y eso me definía un operador acotado, o sea,
dado un B, yo podía asociarle un T de B. ¿Ok? Bueno, lo que me dice esto es que, dado un T, yo le puedo asociar un B. Entonces, si este que está acá, es el espacio de Hilbert H, si este conjunto que está acá es H, y este es el dual continuo, lo que nos dice este teorema es que para cada vector acá en el espacio de Hilbert, yo tengo unívocamente determinada una transformación en el dual continuo. ¿Sí? Dado un B en el Hilbert, yo puedo asociarle una transformación lineal del dual continuo, y dado una transformación lineal del dual continuo, yo le puedo asociar un vector en el espacio de Hilbert. Esto lo que nos dice es que hay una biyección entre un espacio de Hilbert y su dual, ¿sí? Y bueno, esta biyección en particular va a ser lo que va a motivar la notación de Dirac, que vamos a ver la clase que viene. Por lo pronto, bueno, los invito a que repasen las cosas que vimos hoy. Todavía no estamos haciendo ejercicios de la práctica, la clase que viene vamos a empezar con eso, pero queríamos darle algunas nociones básicas, sobre todo para que empiecen a recordar. Vamos a seguir con esto porque hablamos poquito de operadores. La clase que viene vamos a hablar de operadores hermíticos, adjuntos, unitarios. Vamos a recordar que son autovalores, autovectores. Y bueno, vamos a seguir trabajando algunas de estas cosas que después van a ser muy relevantes de entrada, digamos, para entender los postulados de nuestra teoría. Y bueno, naturalmente para hacer cálculos y predicciones utilizando la teoría van a tener que manejar estas herramientas. Así que los invito a que despacito revisen esta clase y bueno, si tienen dudas las pueden volcar, como les dijimos, en el foro o en las sesiones de Zoom que vamos a hacer de consultas. Nos vemos la que viene.